Ningún mecánico aguantaba al millonario, hasta que un novato lo enfrentó sin miedo. El aire en Prestige Auto House, en el corazón de Brickell, olía a una mezcla imposible: cuero Connolly, abrillantador de cromo y la ansiedad climatizada de hombres que temían perderlo todo. Leo Morales, con sus 18 años recién cumplidos y el overol azul aún tieso de nuevo, sentía esa tensión en la nuca como una corriente eléctrica. Era su primer día en un universo de luces LED que hacían brillar las carrocerías como joyas líquidas. A su lado, un Ferrari rojo parecía una pantera dormida, perfecta e intocable. El silencio en el taller no lo imponían los motores de cientos de miles de dólares, sino un nombre que se susurraba como una advertencia de huracán: Víctor Peña, un magnate que, según los veteranos, no coleccionaba autos, sino las reputaciones que destruía por deporte. Manny, el jefe de mecánicos, un hombre con manos que parecían mapas de grasa y sol de Florida, se lo había advertido, sin siquiera levantar la vista de un motor abierto. Su voz, baja y rasposa, llevaba el peso de años de experiencia. Con gente como Peña, solo se baja la mirada y se dice: «Yes, sir, no le des motivos, muchacho. Él no busca soluciones, busca culpables. A él le gusta ver a la gente temblar, y créeme, aquí todos necesitamos este trabajo, así que aprende a hacerte pequeño cuando ese hombre entre por esa puerta». Manny le dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que se sintió como el peso de una condena. Leo asintió, pero algo dentro de él se resistía a esa lógica de la sumisión. Leo no sabía cómo bajar la mirada. Su padre, Ricardo, un soldador de Hialeah, le había dejado en herencia algo más valioso que el amor por los motores. Le había enseñado que la dignidad no se parquea en la puerta del trabajo, se lleva puesta como la piel. Por eso, cuando el Bentley negro de Peña se deslizó dentro del taller, arrastrando una ráfaga de aire helado del exterior húmedo de Miami, algo en el pecho de Leo se plantó firme. El magnate no saludó. Lanzó las llaves sobre el mostrador de servicio con un golpe seco que hizo saltar a todos. Su voz, un látigo de desprecio, tronó en el silencio aceitoso del lugar, quejándose de una vibración que, según él, ninguno de esos inútiles había podido encontrar en 3 visitas. La humillación era un espectáculo público y calculado. Peña señaló a un mecánico de canas con el dedo. «Tú, con 30 años aquí, y no puedes encontrar un temblor en mi carro. ¿Para qué te pagan? Una llamada mía y estarás buscando trabajo en un car wash de la 8. El hombre bajó la cabeza, sus hombros encogidos, borrado por la vergüenza. El resto del equipo evitaba el contacto visual, cada uno rezando para no ser el siguiente. Fue en medio de ese silencio denso, cargado de miedo, que Leo sintió el contorno frío y familiar de la pequeña llave inglesa de su padre en el bolsillo trasero de su overol. Era un ancla a su mundo, un recordatorio de a quién era y de dónde venía, y con esa fuerza dio un paso al frente. El taller entero contuvo la respiración. El zumbido de un ventilador en la esquina pareció detenerse. Víctor Peña giró lentamente, sus ojos afilados fijándose en el joven que se atrevía a moverse. Una sonrisa cruel y diminuta se dibujó en su rostro, disfrutando del nuevo objetivo. Midió a Leo de arriba abajo, desde las botas de trabajo hasta el rostro decidido, y el aire se llenó de una tensión que se podía cortar. No esperaba un desafío, mucho menos de un muchacho que apenas había llegado. El desastre parecía inminente, una colisión entre 2 mundos que estaban a punto de estallar en el piso pulido del taller. Peña se enderezó, saboreando el momento. ¿Y este muchachito qué? ¿El nuevo genio? Una historia que apenas comienza, en un canal que también da sus primeros pasos. Nos da mucha fuerza saber desde qué ciudad o pueblo nos acompañan en este viaje. Dejen un comentario para sentir que esta comunidad, como nuestro
Protagonista se hace fuerte en la unión y el respeto. Leo no bajó la mirada. Al contrario, la sostuvo con una serenidad que parecía fuera de lugar en medio de tanto miedo acumulado. Sus manos, a los costados, no temblaban. Una de ellas rozó discretamente la tela gruesa de su overol, justo sobre el bolsillo trasero, donde el contorno de la llave inglesa de su padre era un ancla, un recordatorio silencioso de quién era y de la dignidad que no se negocia. El aire se espesó tanto que se podía sentir en la piel. Manny, a lo lejos, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, un gesto lento y pesado que apenas lograba ocultar la tensión en su mandíbula. El muchacho no solo se había movido, se había plantado, y en ese simple acto había cambiado la dinámica de poder en toda la habitación. Víctor Peña soltó una risa seca, un sonido metálico y hueco que rebotó en las carrocerías de lujo y en las paredes del taller. «Déjame adivinar, genio, ¿a que no sabes ni dónde está el botón para abrir el hood de un carro como este?» Su dedo índice, adornado con un anillo de oro pesado que brillaba bajo las luces LED, apuntó al capó del Bentley como si fuera un arma. Se giró ligeramente, buscando con la mirada la aprobación de los otros mecánicos, esperando verlos disfrutar de la humillación del novato. Pero solo encontró rostros pálidos y miradas que se desviaban hacia el piso de concreto pulido, hacia cualquier lugar que no fuera el centro de esa tormenta inminente. La voz de Leo salió clara, sin una pizca de arrogancia, pero llena de una convicción que desarmaba hasta el más cínico. Un motor, sea de este carro o de un Toyota viejo, necesita balance, señor Peña. Hizo una pausa medida, permitiendo que las palabras se asentaran en el silencio aceitoso del taller. Sus ojos no desafiaban, simplemente constataban un hecho fundamental de su oficio y de la vida. Como la gente, si la presiona demasiado, empieza a temblar. Y un motor que tiembla, al igual que un buen mecánico, asustado, no va a ninguna parte. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que antes. Ya no era un silencio de miedo puro, sino de un asombro incrédulo. Peña parpadeó y por una fracción de segundo su máscara de prepotencia se resquebrajó, revelando una sorpresa genuina. La analogía lo había golpeado donde no esperaba, con la precisión de una herramienta bien manejada. Nadie le había hablado así, no en su mundo de contratos y cifras de 7 ceros, y mucho menos un muchacho con grasa bajo las uñas y el rostro de quien apenas empieza a vivir. Se recompuso rápidamente, su rostro endureciéndose de nuevo, la furia regresando a sus ojos. «¿Y con esa filosofía de cafetín de la calle 8, me piensas arreglar el carro?» Su voz goteaba desprecio, un intento desesperado por recuperar el terreno perdido, por volver a poner al muchacho en su supuesto lugar. «No, señor». Leo negó suavemente con la cabeza, sus manos ahora moviéndose con un propósito claro y definido. Se limpió una en el costado del overol, un gesto de quien se prepara para el trabajo. «La filosofía es para la conversación. Esto se arregla con trabajo y respeto». Y sin esperar una respuesta, sin pedir permiso, dio 2 pasos firmes hacia el imponente Bentley negro. Su mano se extendió hacia el frente del vehículo, no con la vacilación de un aprendiz, sino con la seguridad de quien conoce su oficio desde la raíz. «Permítame». La palabra no fue una pregunta, sino una declaración de intenciones. Era una invitación a que el magnate se hiciera a un lado para que el verdadero trabajo pudiera comenzar. Por un instante pareció que Víctor Peña iba a explotar. Su rostro se congestionó, una vena latiendo con furia en su sien. Pero en lugar de un grito, de su garganta solo salió un gruñido ahogado, impotente. La calma del joven era un muro de contención contra el que su ira se estrellaba sin causar efecto alguno. Se sintió ridículo, despojado de su poder habitual frente a la mirada de sus propios empleados. Giró sobre sus talones, su cuerpo rígido de furia contenida. «Más te vale que lo encuentres».
porque si no, me encargaré personalmente de que no vuelvas a tocar ni la llanta de una bicicleta en esta ciudad. Lanzó la amenaza al aire y salió del taller, el portazo de su auto de alquiler resonando como un trueno lejano y ominoso. En el taller, el aire pareció volver a los pulmones de todos en una exhalación colectiva, pero el alivio fue reemplazado casi de inmediato por algo peor, un resentimiento, helado, una tensión que ahora se dirigía por completo hacia Leo. El muchacho había ganado la batalla, pero para ellos había puesto en riesgo la guerra por la supervivencia. Uno de los mecánicos más viejos, el mismo que Peña había humillado minutos antes, se acercó a él, negando lentamente con la cabeza. «Muchacho, ¿qué hiciste? No se le habla así a un hombre como ese. Nos pusiste la soga al cuello a todos. Ahora, si no encuentras esa maldita vibración, el que nos va a colgar es Manny». Y con justa razón. El resto del día se convirtió en un infierno silencioso para Leo. Nadie le hablaba. Las miradas, que antes eran de curiosidad o compañerismo, ahora eran de reproche, de miedo. Se sentía como un extraño en su propia tierra, un traidor a una causa que ni siquiera entendía del todo. Cada vez que pasaba cerca de un grupo, las conversaciones se detenían, los hombres se giraban para darle la espalda. El zumbido de las herramientas eléctricas parecía acusarlo, el olor a metal y aceite se sentía más pesado, más sofocante. Había defendido su dignidad y la de ellos, pero en el proceso había roto el código no escrito de la sumisión que les permitía llevar el pan a casa cada noche. Estaba completamente solo. Manny lo llamó a su pequeña oficina al final del turno. El espacio olía a café recalentado y a papeles viejos. El jefe de mecánicos no levantó la voz. Se sentó pesadamente en su silla, que crujió bajo su peso, y se pasó las manos por el rostro cansado. «Leo, yo entiendo lo que hiciste. Créeme, lo entiendo. Lo que tú tienes. Esa cosa que te hizo dar un paso al frente, yo la perdí hace mucho tiempo en algún taller como este». Hizo una pausa, mirando un calendario viejo en la pared. «Pero aquí las cosas son diferentes. Ese hombre paga los cheques de todos nosotros, paga mi hipoteca y la universidad de mi hija. No te estoy pidiendo que te disculpes, te estoy pidiendo que entiendas el lío en el que nos metiste». Leo asintió, sin decir una palabra. No había nada que pudiera decir. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una carga mucho más pesada que cualquier motor. «Tienes hasta que él vuelva». La voz de Manny era casi un susurro, cargada de una resignación dolorosa. «Encuentra esa vibración, no por él. Hazlo por nosotros. Hazlo para demostrar que no eres solo un muchacho con más agallas que cerebro». Le dio una palmada en el hombro, la misma que le había dado en la mañana. Pero esta vez se sintió diferente. Ya no era una advertencia, era una súplica. El futuro de todos en Prestige Auto House ahora dependía de las manos y el oído de un novato de 18 años. Los días siguientes fueron una tortura de precisión y paciencia. Leo se sumergió en el Bentley como si fuera el único objeto en el universo. Mientras sus compañeros lo evitaban, él trabajaba hasta tarde, bajo la luz solitaria de una lámpara de taller. Conectó los escáneres más avanzados, los diagnósticos computarizados que costaban más que el auto que él manejaba. Cada prueba, cada sensor, cada línea de código volvía con el mismo resultado frustrante. Todo estaba perfecto. El sistema electrónico del auto insistía en que no había ninguna falla, ninguna anomalía. Pero la vibración estaba ahí, sutil, casi imperceptible a bajas revoluciones, pero presente. Era un fantasma en la máquina. Una semana después, cuando la esperanza comenzaba a agotarse y la tensión en el taller era insoportable, el Bentley negro regresó. No lo trajo un chofer, sino el propio Víctor Peña. Entró al taller con la misma arrogancia, pero había algo diferente en su caminar, una urgencia contenida. El silencio se apoderó del lugar una vez más, pero esta vez
Todos los ojos estaban fijos en Leo. Peña ignoró a Manny, ignoró a todos los demás. Caminó directamente hacia el joven, que estaba de pie junto al auto, con las manos manchadas de grasa y la mirada cansada pero firme. El magnate se detuvo frente a él. El aire se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban el golpe final, la humillación definitiva, el despido fulminante. Pero Peña no levantó la voz. Por primera vez, sus ojos no buscaban una víctima, sino que parecían estar buscando algo más, algo que no lograba definir. Miró al muchacho, luego al auto y de vuelta al muchacho. Su voz, cuando finalmente habló, salió más baja de lo normal, casi desprovista de su habitual desprecio. «Quiero que solo tú lo revises». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. No era una orden. Sonaba extrañamente como una petición, casi una súplica extraña y reticente. Bajo la mirada atónita de todo el equipo, Leo asintió una sola vez. No dijo nada. Abrió la puerta del conductor y se deslizó dentro del lujoso interior. Pero no encendió el motor de inmediato. En lugar de conectar las computadoras o buscar un manual, simplemente se quedó quieto. Cerró los ojos, colocando una mano sobre el volante de cuero y la otra sobre el tablero. Se desconectó del ruido del taller, de las miradas de sus compañeros, de la presencia imponente de Víctor Peña. Estaba buscando algo que las máquinas no podían encontrar. Estaba escuchando el alma del motor, el lenguaje secreto que su padre le había enseñado a descifrar. Luego de unos minutos de silencio absoluto, abrió los ojos y encendió el motor. El ronroneo suave y poderoso llenó el taller. Leo no aceleró. Mantuvo su mano sobre el bloque del motor, sintiendo el ritmo, la cadencia. La vibración estaba allí, un pulso errático y casi invisible, una discordia minúscula en la sinfonía de la ingeniería de precisión. Era como una arritmia en el corazón de la bestia, una falla tan sutil que los sensores la descartaban como una variación normal. No era una pieza grande, no era una falla catastrófica, era algo pequeño, algo que solo se podía percibir con los sentidos entrenados en el taller de su padre, donde no había computadoras, solo instinto y experiencia. Localizó el origen del problema no con la vista, sino con el tacto. Uno de los inyectores del sistema de inyección directa estaba ligeramente descalibrado. La diferencia era de micrones, una desviación casi invisible para las máquinas, pero no para la sensibilidad de sus dedos. El pulso irregular se transmitía a través del metal, una pequeña tos en el pulmón de acero del motor. No necesitaba un escáner para confirmarlo, lo sentía en la yema de sus dedos. Era una falla de equilibrio, tal como le había dicho a Peña. Una pequeña pieza, bajo una presión incorrecta, estaba haciendo temblar a toda la máquina. Para hacer el ajuste final, no buscó la herramienta digital de alta tecnología que el manual del Bentley recomendaba. En su lugar, metió la mano en el bolsillo trasero de su overol y sacó la pequeña y desgastada llave inglesa de su padre. La herramienta, con sus marcas de uso y su peso familiar, parecía fuera de lugar en aquel entorno de lujo y tecnología. Con un movimiento preciso y seguro, ajustó una abrazadera cercana al inyector, un gesto que parecía más simbólico que técnico. Era la sabiduría del trabajo. Manual de su padre, la dignidad de Hialea, resolviendo un problema que la arrogancia de Brickell no había podido ni siquiera encontrar. El motor cambió de tono al instante. La vibración desapareció por completo. El ronroneo se volvió una melodía perfecta, suave y constante. El silencio en el taller era total, roto solo por el sonido impecable del motor Bentley. Leo apagó el auto y salió. Caminó hacia Peña, limpiándose las manos en un trapo, y le entregó las llaves. Sus miradas se encontraron y, por primera vez, estaban al mismo nivel. No había patrón ni empleado, solo dos hombres. «Ya está listo», dijo Leo, su voz tranquila.
El verdadero problema no era la vibración del carro, señor Peña. Era la que usted provoca en la gente con su trato. Eso también desequilibra cualquier taller. En ese momento, algo se rompió dentro de Víctor Peña. La armadura de crueldad y dinero que había construido a su alrededor se agrietó. Y por un instante, Leo vio a un hombre completamente diferente. Un hombre roto, con un dolor tan profundo en los ojos que era casi insoportable de ver. La valentía y la honestidad de aquel muchacho le habían mostrado un espejo que no podía seguir ignorando. La mención del desequilibrio, de la presión, había tocado una herida que llevaba años supurando en silencio. El magnate tragó saliva, su manzana de Adán subiendo y bajando, luchando por encontrar las palabras. Mi hijo, Daniel. La voz de Peña salió ahogada, irreconocible. Él era como tú, tenía esa misma calma, esa misma integridad. Le encantaban los motores, estaba estudiando para ser ingeniero. Murió en un accidente hace unos años, un fallo mecánico que nadie detectó. El millonario bajó la mirada y por primera vez pareció pequeño, vulnerable. Desde entonces he buscado fallas en todo y en todos. He convertido mi dolor en crueldad, pensando que si encontraba un culpable para todo, el mundo tendría sentido de nuevo. Pero solo he conseguido que todo tiemble a mi alrededor. Peña levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. Miró a Leo, no como a un mecánico, sino como a un confesor. Tú no solo arreglaste mi auto, me recordaste a él, me recordaste lo que perdí y en lo que me he convertido. No le ofreció un aumento, ni un trabajo mejor. Le ofreció algo mucho más significativo, algo que nacía de esa revelación dolorosa. Quiero crear una fundación en nombre de mi hijo, un lugar para formar a jóvenes mecánicos, enseñarles la mejor técnica, darles las mejores herramientas, pero sobre todo, enseñarles a trabajar con el respeto y la dignidad que tú me has mostrado hoy, y quiero que tú me ayudes a construirla. Leo se quedó sin palabras. Miró a su alrededor, a sus compañeros, que ahora lo observaban con una mezcla de asombro y respeto. Manny tenía una sonrisa discreta en el rostro, una sonrisa de orgullo paternal. Aquel día, en el piso pulido de Prestige Auto House, no solo se había reparado un auto de lujo, se había comenzado a reparar el alma de dos hombres que, desde orillas opuestas del Causeway que divide Miami, habían encontrado un puente inesperado, un puente construido no con acero y concreto, sino con la llave inglesa de un viejo soldador y la valiente calma de su hijo. El camino por delante sería largo, pero por primera vez, el motor de sus vidas parecía haber encontrado el balance perfecto. La propuesta de Víctor Peña colgó en el aire del taller como el eco de una explosión, desplazando todo el oxígeno. Los mecánicos que momentos antes veían a Leo como la causa de un desastre inminente, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad y un respeto que nacía del asombro. Nadie se movía. El único sonido era el suave goteo de aceite de un auto levantado en una de las bahías, un metrónomo marcando el paso hacia un futuro que nadie podía predecir. Leo, con la llave inglesa de su padre aún tibia en la mano, sintió el peso de esa oferta no como una victoria, sino como una responsabilidad abrumadora. Era un mundo que no conocía, un idioma que no hablaba. Manny fue el primero en romper el hechizo. Se acercó lentamente, secándose las manos en un trapo que había sido rojo alguna vez, y le puso una mano en el hombro a Leo. No dijo nada, solo asintió, una vez, con una media sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos cansados. En ese simple gesto había una absolución, un reconocimiento y una advertencia, todo a la vez. El resto del equipo, uno por uno, reanudó sus tareas, pero el ambiente había cambiado para siempre. El zumbido de las herramientas
Ya no sonaba a trabajo rutinario, sino a la banda sonora de un pequeño milagro ocurrido en el piso pulido de Prestige Auto House. A la mañana siguiente, el overol azul de Leo se sentía extrañamente fuera de lugar en el piso 40 de un rascacielos de Brickell Avenue. La oficina de Víctor Peña era un acuario de vidrio y acero con vistas al océano, un universo tan lejano al taller de Hialeah de su padre como la luna. Peña, vestido con un traje impecable, ya no parecía el hombre roto de la víspera, sino un general a punto de lanzar una campaña. Sobre una mesa de caoba que parecía del tamaño de un auto, extendió unos planos y unas presentaciones brillantes. La Fundación Daniel Peña. Tendremos los mejores simuladores de realidad virtual, patrocinios de marcas europeas, un currículo diseñado por ingenieros de Alemania. Leo miró las imágenes renderizadas por computadora. Jóvenes sonrientes, con overoles blancos inmaculados, operando pantallas táctiles en un entorno que parecía más un laboratorio de la NASA que un taller. Algo en su interior se sintió hueco. Recordó el olor a metal quemado en el taller de su padre, el peso real de un motor, la satisfacción de sentir con los dedos la rosca de un tornillo encajando perfectamente. Con cuidado deslizó un dedo sobre una de las imágenes. Señor Peña, con todo respeto, esto es muy impresionante, pero un motor no se aprende en una pantalla. Se aprende con grasa bajo las uñas. Se aprende escuchando, sintiendo. Peña frunció el ceño, impaciente. La vulnerabilidad de ayer estaba siendo reemplazada por su eficiencia habitual. Leo, esto es el futuro. Necesitamos atraer a los mejores, y para eso necesitamos la mejor imagen. El mundo corporativo funciona con percepciones. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró una mujer de unos 40 años, con una mirada tan afilada como su traje sastre. Su presencia irradiaba una competencia helada. Leo, te presento a Isabela Vargas. Ella es mi jefa de operaciones. Se encargará de que el proyecto se ejecute a tiempo y dentro del presupuesto. Isabela, este es el joven del que te hablé. Isabela Vargas le dio a Leo un apretón de manos breve y firme, pero sus ojos lo evaluaron con la frialdad de un escáner. No vio al joven que había desarmado a un magnate. Vio una variable no planificada, un riesgo para su cronograma. Un placer, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Víctor me ha puesto al tanto de tu perspectiva. Es inspiradora. Pero los números son los números. Ya tenemos un plan de negocios y un cronograma de ejecución. Cualquier desviación nos costará millones y retrasará la inauguración al menos un año. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Era la primera advertencia. La primera gran batalla se libró por la ubicación. Isabela había identificado un terreno en una zona industrial al oeste de Doral. Era barato, con buena logística y zonificación aprobada. Mostró proyecciones de costos y gráficos de eficiencia. Es la opción lógica, concluyó, dando un golpecito con su pluma sobre el mapa. Cualquier otra cosa sería un capricho sentimental. Leo sintió una punzada de frustración. No sabía de planes de negocio, pero sabía de gente. Sabía que los muchachos a los que quería llegar no tomarían 2 autobuses para ir a un parque industrial anónimo. Ese fin de semana, Leo le pidió a Peña que lo acompañara. No lo llevó a Brickell ni a Coral Gables. Lo llevó a Hialeah. Caminaron por las calles donde el olor a cafecito de ventanita se mezclaba con el del diésel y la comida frita. Le mostró los pequeños talleres familiares metidos en garajes y bodegas, donde hombres con las manos curtidas por décadas de trabajo mantenían vivos los autos de la comunidad. Aquí es donde aprendí yo, señor Peña, dijo Leo, deteniéndose frente a un local donde un hombre mayor le enseñaba a un adolescente a soldar. La fundación no puede ser una torre de marfil, tiene que estar aquí, donde late el corazón del oficio. Víctor Peña guardó silencio durante todo el recorrido,
Observaba los rostros, los gestos de respeto entre el maestro y el aprendiz, la forma en que las herramientas pasaban de una mano a otra. Veía en cada rincón un fantasma de lo que su propio hijo, Daniel, podría haber amado. Por primera vez desde que concibió la idea, pareció entender que la fundación no era solo sobre motores y tecnología, sino sobre la transferencia de un legado, de una dignidad. Al final del día, mientras tomaban un café cubano en un mostrador de la calle, Peña asintió lentamente. «Tienes razón, muchacho. Tiene que ser aquí». La decisión enfureció a Isabela. En la siguiente reunión, sus informes estaban llenos de números en rojo. «Comprar un terreno en Yalea y acondicionarlo nos saca completamente del presupuesto», exclamó, su calma profesional finalmente rota. «Los inversores y el consejo directivo no van a aprobar un proyecto basado en la nostalgia. Víctor, esto pone todo en riesgo. Necesitamos ser pragmáticos». Ella lo miraba a él, pero la acusación iba dirigida a Leo, que permanecía en silencio al otro lado de la mesa, sintiendo el contorno de la llave inglesa en su bolsillo. El siguiente obstáculo fue aún más profundo: el personal. Isabela había preparado una lista de candidatos para dirigir el programa académico. Eran ingenieros con maestrías y doctorados de universidades prestigiosas. Nombres impresionantes en un papel, pero Leo no veía en ellos a los maestros que necesitaba. Doña Carmen, la que nos vendió los pastelitos el otro día, dijo Leo en voz baja. Su esposo, don Roberto, tiene 70 años, lleva 50 arreglando transmisiones. No terminó la secundaria, pero sabe más de cajas de cambios que cualquier ingeniero con un diploma. A esa gente necesitamos. Isabela soltó una risa incrédula. ¿Pretendes que pongamos a un anciano sin credenciales al frente de un programa de millones de dólares? Es absurdo. ¿Cómo justificamos eso ante el Departamento de Educación? ¿Ante nuestros patrocinadores? Necesitamos certificaciones, Leo. Protocolos, estándares. El mundo no funciona con buena voluntad y anécdotas de barrio. La tensión en la sala era tan densa que se podía sentir en la piel. Peña, atrapado en el medio, se masajeaba las sienes, el peso de dos mundos opuestos aplastándolo. Para demostrar su punto, Leo llevó a Manny a una de las reuniones. El viejo mecánico, con su uniforme de trabajo y sus manos permanentemente manchadas de grasa, parecía un roble antiguo en medio de un jardín de bonsáis. Isabela le hizo preguntas técnicas, usando una jerga corporativa y de ingeniería que buscaba intimidarlo. Manny la escuchó con paciencia y luego, con una calma asombrosa, le explicó la diferencia entre el diagnóstico de un sensor y el sonido de una válvula que está a punto de fallar. Habló del alma de los motores, de la intuición que solo dan los años. Al final, el silencio en la sala era de puro respeto, pero el tiempo se agotaba. Los retrasos y los sobrecostos habían puesto al consejo directivo de Peña en alerta máxima. Las llamadas se volvieron más frecuentes, más hostiles. La visión de Leo, aunque pura y poderosa, chocaba de frente con la realidad del capital. Isabela, sintiendo que su control se desvanecía, jugó su carta más fuerte. Solicitó una reunión de emergencia con Peña sin la presencia de Leo. Le presentó un ultimátum envuelto en la lógica fría de los negocios. El proyecto, tal como lo imaginaba el muchacho, era inviable. O volvían al plan original, o ella renunciaría y el consejo retiraría los fondos. Esa noche, el taller estaba casi vacío cuando Leo terminaba de limpiar sus herramientas. La luz de una sola lámpara creaba largas sombras en el suelo. Escuchó unos pasos y vio a Víctor Peña entrar, con los hombros caídos y el rostro demacrado. No llevaba su traje de miles de dólares, sino una simple camisa y pantalones, como un hombre cualquiera. Se detuvo junto al Bentley, que lo había empezado todo, ahora silencioso y perfecto. El magnate no lo miró a los ojos.
Su voz era apenas un susurro cansado. Isabella tiene razón. Desde un punto de vista lógico, lo que propones es un suicidio financiero. Leo dejó el trapo sobre el banco de trabajo y se enfrentó a él. No había reproche en su mirada, solo una calma expectante. Sabía que ese momento llegaría. La gravedad del mundo real finalmente había alcanzado su sueño. El consejo me ha dado hasta mañana por la mañana para tomar una decisión final, continuó Peña, su mirada perdida en el reflejo del capó. O seguimos el plan de Isabella, el camino seguro, o se acaba todo. El dinero se va. La fundación muere antes de nacer. Hizo una pausa, y por primera vez esa noche sus ojos encontraron los de Leo, llenos de una angustia insoportable. Me exigen que te saque del proyecto, dicen que eres un riesgo, una fantasía. Me piden que elija entre mi mundo y el tuyo. La mañana siguiente llegó con la luz pálida y anónima que se filtra por los ventanales de los rascacielos de Brickell. El aire en la sala de juntas de Peña Holdings era frío, purificado, y olía a dinero y a decisiones irrevocables. Leo estaba sentado en una silla de cuero que costaba más que el motor que acababa de reconstruir, con su overol limpio, pero inconfundiblemente fuera de lugar. Frente a él, Isabella Vargas movía un puntero láser sobre una pantalla, sus gráficos y proyecciones de rentabilidad pintando un futuro de eficiencia y lógica. Cada diapositiva era un clavo más en el ataúd de la visión que él había compartido con el señor Peña en las calles de Hialeah. Los miembros del consejo, hombres y mujeres con rostros impasibles, asentían a cada punto, sus relojes de lujo brillando discretamente bajo la luz empotrada. Isabella concluyó su presentación con una sonrisa afilada, la de una estratega que sabe que ha ganado la partida. Como pueden ver, el plan A no solo es viable, sino altamente rentable en términos de imagen y retorno de inversión a largo plazo. La alternativa hizo una pausa, sin siquiera mirar a Leo. La alternativa es un riesgo financiero y reputacional que este consejo no puede permitirse. Es una decisión de negocios, no de caridad. Sus palabras cayeron en la sala con la frialdad del mármol. Víctor Peña, en la cabecera de la larga mesa de caoba, no había dicho una sola palabra. Tenía la mirada fija en sus manos entrelazadas, sus nudillos blancos por la presión. Toda la energía de la habitación se centró en él. El silencio era un vacío que exigía ser llenado con una decisión. Isabella lo miraba esperando la confirmación de su victoria. El consejo lo miraba, esperando que actuara como el magnate implacable que conocían. Leo lo miraba, pero en sus ojos no había súplica, solo una quieta aceptación del resultado, fuera cual fuera. En ese instante de presión absoluta, Leo sintió el impulso familiar, casi inconsciente. Su mano derecha se movió lentamente hacia el bolsillo trasero de su overol. Sus dedos buscando el contorno frío y sólido de la pequeña llave inglesa de su padre. No la sacó, solo la tocó, un ancla en medio de un océano de números y poder que amenazaba con ahogarlo. Víctor Peña levantó la cabeza. Sus ojos, cansados y enrojecidos, se fijaron en ese pequeño gesto, casi imperceptible para los demás. Vio la mano del muchacho sobre la tela gruesa y en ese simple contacto no vio a un mecánico. Vio a su propio hijo, Daniel, aferrándose a un volante de karting. Vio al soldador de Hialeah que le había enseñado a su hijo a respetar el metal. Vio la dignidad que no se podía cuantificar en un gráfico de barras. La decisión que había estado luchando en su interior se aclaró de repente, no como un cálculo, sino como una verdad ineludible. Se puso de pie lentamente, y el leve crujido de su silla fue el único sonido en la sala. Isabella, gracias por tu presentación. Es impecable, lógica y completamente equivocada. La voz de Peña no era la de un ejecutivo,
Era la de un hombre que había llegado al final de un largo y doloroso camino. Se apoyó con las dos manos en la mesa, inclinándose hacia adelante, su mirada recorriendo cada rostro del consejo. Les he mentido, no a propósito, pero les he mentido. Les dije que esta fundación era una inversión estratégica en la comunidad, una pieza de relaciones públicas, y en parte lo es. Pero esa no es la razón por la que estamos aquí. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Estamos aquí por mi hijo, Daniel. El nombre cayó en la sala con un peso que silenció cualquier posible objeción. Él no quería construir rascacielos. Quería construir motores. Quería tener grasa bajo las uñas. Yo no lo entendí entonces. Estaba demasiado ocupado construyendo este imperio para ver que él ya estaba construyendo el suyo, uno hecho de pistones y bujías y de una pasión que yo nunca tuve. Murió porque una pequeña pieza, una pieza que nadie vio, falló. Porque a veces las cosas más importantes son las que no aparecen en los diagnósticos. Su voz se quebró por un instante, pero se recompuso con una fuerza nueva y feroz. Se giró hacia Leo, su mirada suavizándose. Este muchacho me lo recordó. Me recordó que un legado no se mide en metros cuadrados ni en márgenes de beneficio. Se mide en el conocimiento que se pasa de una mano a otra. Se mide en la dignidad de un trabajo bien hecho. Extendió una mano abierta hacia Leo, un gesto que sorprendió a todos. Leo, por favor, ¿me permites? No tuvo que decir qué. Leo entendió. Metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña llave, inglesa, desgastada por el uso, su metal opaco contrastando violentamente con el brillo pulido de la sala. Se la entregó a Víctor Peña. El magnate tomó la herramienta. Su peso, real y honesto, pareció anclarlo. La levantó para que todos la vieran, no como un arma, sino como un símbolo sagrado. Luego, con un gesto deliberado, la colocó en el centro de la mesa de caoba. El golpe seco y metálico de la llave contra la madera preciosa resonó en el silencio como el sonido de una campana. Este es el verdadero plan de negocios. Esta es la piedra angular de la Fundación Daniel Peña. No serán los simuladores de realidad virtual ni los patrocinios alemanes. Será esto, la sabiduría de hombres como el padre de Leo, como don Roberto el de las transmisiones, como Manny. Enseñaremos a los muchachos a escuchar un motor como si tuviera alma, porque la tiene. Construiremos la sede en Hialeah, continuó Peña, su voz ahora firme, inquebrantable. Contrataremos como maestros a hombres y mujeres cuyas credenciales están en sus manos, no en sus diplomas, y el director de nuestro programa no será un ingeniero con un doctorado, será Leo Morales. Porque él no solo sabe cómo arreglar un motor, sabe por qué es importante hacerlo con respeto. Miró directamente a los ojos de cada miembro del consejo, desafiándolos. Esta es la fundación que voy a construir, con su apoyo o sin él. Porque esto no es por el negocio, esto es por mi hijo y por todos los hijos que merecen una oportunidad. La sala quedó en un silencio absoluto, denso y cargado de emoción. Isabela Vargas estaba pálida, sus labios una línea fina. Había perdido, y lo sabía. No contra un plan de negocios mejor, sino contra algo que sus números nunca podrían medir. El amor de un padre y la integridad de un muchacho. Uno de los miembros más antiguos del consejo, un hombre de cabello blanco que rara vez hablaba, se aclaró la garganta. Víctor, creo que hablo por todos cuando digo que es el mejor proyecto que nos has presentado en 20 años. Cuenta con nuestro apoyo. Uno por uno, los demás asintieron. La lógica había sido derrotada por la humanidad. Isabela recogió sus cosas en silencio, con una dignidad fría. No hubo una escena, solo un apretón de manos formal con Peña y una inclinación de cabeza casi imperceptible hacia Leo. Su salida marcó el final de una era y el comienzo de otra. Cuando la puerta se cerró y se quedaron solos,
Peña se dejó caer en su silla, el aire saliendo de sus pulmones en un largo suspiro. Miró la llave inglesa que aún descansaba sobre la mesa. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja. Leo solo pudo asentir, un nudo en la garganta le impedía hablar. Sintió una oleada de gratitud tan inmensa que era casi dolorosa. 6 meses después, el sol de la tarde de Miami se colaba por los amplios ventanales de un almacén remodelado en el corazón de Hialeah. El lugar olía a una mezcla perfecta de pintura fresca, concreto nuevo, aceite de motor y el cafecito que preparaba doña Carmen en 1900. Una pequeña cocina al fondo. No había pantallas táctiles ni simuladores de realidad virtual. En su lugar había bancos de trabajo de madera maciza, motores de todo tipo montados en soportes y cajas de herramientas que contenían tanto instrumentos de precisión digital como llaves y martillos con décadas de uso. Era la Fundación Daniel Peña y estaba viva. En el centro del taller, un grupo de 15 jóvenes rodeaba a Manny, quien, con una paciencia que nadie en Prestige Auto House le conocía, explicaba los secretos de un sistema de frenos. En una esquina, don Roberto, el de las transmisiones, mostraba a 2 muchachos cómo sentir el desgaste de un engranaje con la punta de los dedos. El zumbido de las herramientas y las voces concentradas creaban una sinfonía de trabajo y aprendizaje. Víctor Peña estaba allí, no con un traje, sino con una guayabera, conversando con los padres de los estudiantes, escuchando sus historias, sintiéndose, quizás por primera vez en años, parte de algo real. Leo no estaba detrás de un escritorio. Llevaba su overol y se movía entre los estudiantes, su título de director siendo solo una formalidad. Se detuvo junto a un muchacho flaco y nervioso que no lograba ajustar una pieza. El joven estaba frustrado, a punto de rendirse. Leo no le dijo qué hacer, simplemente puso una mano en su hombro, un gesto de calma y confianza. «Respira», le dijo en voz baja. «No lo fuerces. Escúchalo, siente dónde quiere encajar». El muchacho lo miró y Leo le pasó una llave de su propio cinturón. El joven tomó la herramienta, sus dedos temblorosos cerrándose alrededor del metal. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y volvió a intentarlo. Esta vez, la pieza giró suavemente y encajó en su lugar con un clic satisfactorio. Una sonrisa de puro orgullo iluminó su rostro. Leo le devolvió la sonrisa y le dio una palmada en la espalda antes de seguir su camino. Se detuvo junto a la puerta abierta del taller, sintiendo el calor del sol en su rostro. El sonido del trabajo, la esperanza en las voces de los muchachos, el legado de su padre y de Daniel Peña uniéndose en ese lugar. Sabía que el camino era largo, pero aquí, en este rincón de Hialeah, el motor de muchas vidas había encontrado por fin su balance. Y así, con el sonido de las herramientas mezclándose con las risas y el aroma a café recién hecho, llegamos al final de este relato. Historias como la de Leo y el señor Peña nos recuerdan algo muy sencillo, pero que a veces olvidamos en el apuro del día a día, que la verdadera fuerza no está en el ruido que hacemos, sino en la capacidad de escuchar. Nos enseñan que un gesto de respeto puede reparar mucho más que un motor y que, sin importar de qué lado del puente vengamos, a todos nos mueve el mismo deseo de encontrar un poco de paz y de balance en nuestras vidas. Nos da una fuerza inmensa saber que no estamos solos en este viaje, que del otro lado de esta pantalla hay corazones que laten junto al nuestro. Por eso, nos encantaría que nos dejaran un comentario contándonos desde qué ciudad, desde qué pueblo o rincón del mundo nos acompañan. Leerlos nos hace sentir cerca, nos confirma que esta comunidad que estamos formando es un taller lleno de buena gente, donde cada voz es una herramienta valiosa que nos ayuda a construir algo más grande y más bonito entre todos.
Nos gustaría mucho saber también qué les hizo sentir esta historia. ¿Les recordó a alguien que conocen? ¿A algún maestro de vida que les enseñó con el ejemplo? ¿Les tocó alguna fibra del corazón? Si este relato les ha acompañado y les ha dejado algo bueno, la mejor manera de apoyarnos para seguir contando más historias como esta es regalándonos un me gusta y suscribiéndose al canal. Y si la comparten con un amigo, una amiga o un familiar, nos ayudan a que este mensaje de dignidad llegue a más personas que quizás necesiten escucharlo. Y para aquellos que sientan en su corazón el deseo de apoyar nuestro trabajo de una manera un poco más directa, tienen la opción del botón de gracias justo aquí debajo. Cada gesto de apoyo, por pequeño que sea, es recibido con una gratitud inmensa y nos permite dedicarle más tiempo y cariño a la creación de estos relatos. Gracias por su tiempo, por su compañía y por abrirnos las puertas de su hogar. Que la vida los trate con cariño y recuerden que sin importar las pruebas del camino, nunca están solos. Hasta la próxima historia.